Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad integraremos algunos conceptos ya vistos para controlar un motor paso a paso unipolar mediante un potenciómetro, permitiendo establecer tanto el sentido de giro como la velocidad del mismo. También consideraciones sobre la alimentación. El motor unipolar 28BIJ48 es un viejo conocido del canal. Lo analizamos extensamente en el capítulo 30, tanto en su principio de operación, características eléctricas y mecánicas, como también la necesidad de utilizar un controlador o driver ULN 2003 para manejarlo de forma segura desde Arduino. Se vio también las diferentes formas de energizar sus bobinas para producir un giro del rotor y una programación con una serie de bucles for que resultaba algo complicada. En el capítulo siguiente, número 31, empleamos una librería incorporada en el IDE de Arduino con nombre Stepper, que simplificaba considerablemente el proceso, y dicha librería es la que utilizaremos para esta oportunidad. La idea es tener un control manual del sentido de giro y velocidad, es decir, que no sea algo programado y estático. El potenciómetro es un simple método de entrada que podemos aplicar. Arduino Uno dispone de un ADC, siglas de conversor analógico a digital, de manera que desde la programación podemos leer la posición del potenciómetro y tomar las acciones necesarias. Si deseamos un control del giro y el potenciómetro es una resistencia variable cuya posición se traduce en un valor entre 0 y 1023, valores que corresponden a los 10 bits de resolución que entrega el ADC, surge la necesidad de establecer una zona virtual donde el motor no gire, quede detenido. Superando esa zona en un sentido u otro, recién allí enviamos el comando adecuado para hacer girar el motor. A esta zona la denominaremos de reposo. El potenciómetro ubicado exactamente en su posición central se traduce en un valor leído por Arduino de 512, pero resulta que no podemos aplicar un único valor como reposo, ya que requeriría de una ubicación milimétrica del potenciómetro, y no es práctico. Entonces dejaremos un poco de espacio, que se traduce en un rango entre 500 y 524. En definitiva, si el potenciómetro se encuentra aproximadamente en el centro, diremos que el motor se detenga. Si la posición se encuentra entre 524 y 1023, daremos el comando para un giro en sentido horario. Si la posición se encuentra entre 500 y 0, el comando será para un giro en sentido antihorario. Este es un concepto necesario de entender para luego traducirlo en la programación. Veamos el circuito de conexión. Conectemos primero el potenciómetro, que lo ubico sobre una pequeña protoboard. El pin de la izquierda lo conectamos con un cable directo a GND de Arduino, el pin del centro a la entrada analógica A0 y el pin de la derecha al positivo del riel de protoboard. Aquí con este cable conectaremos la salida de 5 volts de Arduino a dicho riel. Esto lo hacemos así porque debemos alimentar tanto al potenciómetro como al módulo driver. El motor unipolar 28BIJ48 ya viene cableado y se conecta al módulo driver ULN 2003. Luego las conexiones para el control del mismo con IN1 al pin digital número 8, IN2 al pin digital 9, IN3 al pin digital 10 e IN4 al pin digital 11 de Arduino. Podrás conectar a cualquier 4 pines digitales disponibles en la placa. Elegí estos simplemente para seguir el formato del capítulo 30. Resta la alimentación del módulo, donde GND lo conectamos con un cable directo al segundo terminal de GND de Arduino. Aprovechamos que tenemos 2 terminales de GND. Solo quedan los 5 volts que los obtendremos del riel positivo de protoboard, y de aquí la necesidad de utilizarla, ya que requerimos alimentar 2 dispositivos y tenemos solo un terminal de 5 volts. Y eso es todo. Como siempre en las notas, el resumen de conexiones y materiales utilizados. Aquí se encuentra la totalidad del programa, que claro, veremos línea por línea, y podrás descargar desde el repositorio en GitHub en el enlace que dejo en la zona de descripción.
Incluimos la librería Stepper que ya viene incorporada en el IDE, con lo cual no requiere de instalación. Luego aplicaremos una serie de numeral define, que es una directiva al preprocesador para que reemplace toda ocurrencia de un determinado nombre por un valor numérico. Esto hace más fácil entender el código. Por ejemplo, aquí indicamos que cuando utilicemos el nombre pasos, luego antes de compilar lo reemplace por el número 32. Pasos en breve lo aplicaremos al crear el objeto, pero seguimos con algunas constantes como ser int1, int2, int3 e int4 y los correspondientes números de pines digitales como vimos en el circuito de conexión. Establecer estos valores aquí al principio hace fácil si luego debemos cambiarlo porque utilizamos otros pines de la placa. Definimos también a reposo superior con su valor de 524 y reposo inferior con 500, estableciendo la zona donde el motor se detiene. Luego creamos una variable entera int con el nombre pot, por potenciómetro. En ella almacenaremos el valor leído de la entrada analógica a 0. Aquí creamos el objeto con el nombre motor que será del tipo stepper y le pasamos los parámetros de inicialización en este específico orden. Primero pasos, que es la cantidad de pasos correspondientes a un giro completo. Luego los pines donde se encuentran conectados en el driver ULN 2003 con las constantes que definimos antes. En el setup no es necesaria ninguna tarea que se ejecute por única vez al iniciarse el programa, pero dejo los comentarios que no es necesario utilizar la función pinMode para establecer a los pines al driver como salida, ya que lo realiza de forma interna la librería Stepper. También que las entradas analógicas no requieren inicialización. Cuando invoquemos a la función AnalogRead, establece al pin como entrada. Solo resta el loop donde la primera tarea es leer la entrada analógica a 0, a donde tenemos conectado el potenciómetro. Lo hacemos con la función AnalogRead entre paréntesis a 0 y le asignamos a la variable antes creada pot. Ahora con una serie de condicionales vamos a consultar por las tres zonas que creamos para el recorrido del potenciómetro. Traigo la imagen que vimos antes para recordar. Consultemos primero si el valor de pot es mayor a 524, para que en dicho caso demos el comando para un giro en sentido horario. Muy fácil, lo hacemos con if pot mayor reposo superior. Si es verdadero, ejecutamos estas tres líneas. La idea es también poder establecer una velocidad de giro. A medida que nos alejamos de la zona de reposo, incrementar la velocidad. Por eso declaramos una variable velocidad y le asignaremos el valor que resulta de aplicar la función map. La función map la hemos usado muchas veces y es muy útil y permite convertir un determinado rango de valores a un rango diferente. El primer parámetro de la función es pot, el valor leído del potenciómetro. En los dos siguientes parámetros indicamos el rango de valores que puede asumir, que es entre 524 y 1023. Luego en los últimos dos parámetros el rango al cual queremos convertir y aquí indicamos 5 y 500. En la siguiente línea estaremos estableciendo la velocidad con la función setSpeed. Esta función requiere que le pasemos un valor en revoluciones por minuto, RPM. Entonces 5 y 500 son valores de RPM. Para resumir, en velocidad almacenaremos el valor traducido del rango 524-1023 del potenciómetro al rango 5-500 en RPM. La idea es que cuando giremos el potenciómetro y apenas superemos la zona de reposo, las RPM sean bajas y luego a medida que continuamos con el giro del potenciómetro, incremente las RPM hasta un máximo de 500. Ahora sí, aplicamos la función setSpeed del objeto motor con el valor de velocidad. Por último, indicamos la cantidad de pasos a aplicar al motor y el sentido de giro. Lo hacemos con la función step. El parámetro es 1. 1 indica que daremos un paso en sentido horario. El número 1 al ser positivo le indica a la librería que justamente debe aplicar la secuencia al controlador del motor para realizar el giro en sentido horario. Luego consultamos si el valor del potenciómetro se encuentra en la zona menor a reposo inferior, en definitiva menor a 500.
y aplicaremos la misma mecánica que antes. En la variable velocidad, el valor devuelto por la función map, esta vez con el rango 500 a 0, que será convertido al rango 5 a 500, que son las RPM que luego pasaremos en la siguiente línea, con setSpeed el valor de velocidad, y por último con la función step le pasamos un valor de -1. El signo negativo indica un giro antihorario. El último bloque del programa es cuando llegamos al else, es decir que si el valor leído del potenciómetro no se encuentra en un valor mayor a 524, tampoco se encuentra en un valor menor a 500, entonces por descarte la única opción es que se encuentra en la zona de reposo, justo entre 500 y 524. Entonces simplemente detenemos el motor enviando un nivel bajo low a todos los pines IN1 a IN4 mediante Digital Write. Y ese es todo el programa. La función map simplifica mucho convertir un rango de valores en otro, y con simples condicionales podemos evaluar las tres zonas que definimos para distintas acciones. Vamos a verificar y subir el programa y comprobar el funcionamiento. Al eje del motor le coloqué un trozo de cartón con forma de flecha para visualizar fácilmente su giro. A su lado el potenciómetro que lo rescaté de un viejo equipo de música, por eso lo tengo con un conector soldado y unos cables de extensión para llegar hasta protoboard. Verás que está ubicado en el centro del recorrido, en la zona de descanso, por eso el motor se encuentra apagado. Lo giro levemente hasta pasar un poco la zona de reposo en sentido horario. El motor comienza a girar en dicho sentido de forma bien lenta, lo cual es correcto. Establecimos por programación que la velocidad de giro comenzaría con solo 5 RPM. Si ahora giro un poco más el potenciómetro, el motor incrementa su velocidad. Y si el potenciómetro lo ubico al tope máximo, el motor gira a la máxima velocidad de 500 RPM. Genial, todo funciona tal cual lo programado. Ahora vuelvo a la zona de descanso para verificar que se detenga el motor, y efectivamente lo hace. Probemos con un sentido antihorario. Giro el potenciómetro levemente en dicho sentido y verás que el motor gira lentamente, efectivamente en sentido antihorario. Un poco más de giro del potenciómetro e incrementa la velocidad. Ahora con el potenciómetro en su punto mínimo, el motor gira a las 500 RPM programadas. Verificamos así que se comporta tal cual lo programado. Queda claro que si no se ubica el potenciómetro en el centro, el motor gira de forma indefinida en el sentido y velocidad establecidos. Para finalizar el capítulo quiero mostrarte dos alternativas para la alimentación de Arduino y el controlador de motor. Esta es la que usamos para la práctica, donde la alimentación es provista por el cable USB y la salida de 5 volts de Arduino alimenta al controlador ULN 2003. Para un solo motor, esta configuración es adecuada. Recordá que el regulador interno de Arduino es capaz de suministrar hasta 500 mA y dicha corriente la obtenemos desde el puerto USB de la computadora. Una de las alternativas es ingresar con una fuente externa de entre 6 y 12 volts al conector de alimentación externa de la placa. De esta manera la placa se encuentra alimentada sin necesidad del puerto USB y el resto de las conexiones es la misma. La ventaja es que la corriente consumida por el motor no será suministrada por la computadora, sino que por la fuente externa. Igual seguimos con la limitación del regulador interno de 500 mA. La segunda alternativa es alimentar Arduino desde el puerto USB o fuente externa, pero agregamos otra fuente independiente solo para el controlador como se muestra aquí en el diagrama. Tendrá que ser de 5 volts exactos. Lo bueno de esta configuración es que podemos superar los 500 mA de suministro de la placa, ya que ahora el controlador se alimenta de forma independiente. La única cuestión a tener en cuenta, y es importante, se relaciona a que tanto GND de Arduino como GND o terminal negativo de la fuente externa sean comunes. Por eso en el diagrama verás un ligero reordenamiento. Uno de los terminales de GND de Arduino lo conectamos al riel negativo de protoboard y al mismo riel conectamos GND o terminal negativo de la fuente. De esa manera la referencia de masa es la misma.
Luego con este cable conectamos el riel negativo al negativo o GND de alimentación hacia el controlador. El terminal positivo de la fuente externa se conecta de forma directa al controlador. En definitiva, GND de Arduino debe conectarse con GND de la fuente externa. De manera que vimos una forma de controlar un motor paso a paso unipolar simple como el 28BIJ48 con un potenciómetro. Fácilmente podrías conectar un segundo controlador, motor y potenciómetro, y por qué no un joystick, que en definitiva son dos potenciómetros. Eso es todo por este capítulo. Si te pareció interesante, recordá dejar un me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho, y por cualquier duda o comentario lo podrás hacer debajo. Chao y hasta la próxima.